Acá estamos en reunión virtual. Vamos a recibir la conferencia de hoy, un diálogo que se va a dar entre profesionales amigos de la casa, al doctor Rodrigo Ranz, al contador Hernán Escudero. Estos profesionales no son de acá de San Francisco, pero gentilmente y muy colaborativamente se han ofrecido a dar esta capacitación, esta disertación sobre este tema que nos trae hoy. Y bueno, procedo a presentarlos. Por un lado lo tenemos al contador Hernán Escudero, el es contador público recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con posgrado en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Maastricht, asesor fiscal y titular del estudio Hernán Escudero y Asociado, ex funcionario de la AFIP. O sea, estoy haciendo un muy cortito currículum de su frondoso currículum. Y por otro lado, quien va a ser el interlocutor en esta charla, el doctor Rodrigo Ranz, de Villa María. Él es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, con maestría y posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña y Maastricht. Columnista también en la revista Repar. Es profesor de Derecho Tributario en la Delegación de Buses en la ciudad de San Francisco y es titular del estudio Rodrigo Ranz, abogados tributaristas de la ciudad de Villa María. Sin más, le cedo la palabra a Rodrigo para que inicie esta capacitación. Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí hoy a la tarde. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a los jóvenes de abogados del Colegio de Abogados de San Francisco por la invitación, a Antonella y a Martín por la predisposición, la iniciativa, que en un momento creímos que se había suspendido y por suerte ellos la retomaron. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo distinto que lo hemos pensado con el contador, con Hernán, y vamos a invertir un poco acá el orden de exposición. O directamente vamos a tratar que esto sea una charla amena para guiar un poco a los profesionales en esto que es la planificación fiscal tributaria. Yo simplemente quiero hacer una pequeña introducción haciendo referencia a la particular situación que vivimos hoy en día. Debemos tener presente que estamos viviendo una etapa única. 85 días atrás, nadie hubiese pensado que hoy íbamos a estar por este medio dando una charla o capacitándonos. Con lo cual, me lleva a otra reflexión, seguidamente, que es decir, todos, absolutamente todos, vamos a tener que reconvertirnos. No es ajena a esta reconversión la rama de los abogados. Tenemos que pensar que la normalidad anterior no vuelve más. Y bueno, en esta nueva normalidad va a jugar un papel fundamental para la profesión, cómo encaramos un tema trascendental que es el de los impuestos. Porque eso nos va a hacer, o no, suponte, minimizar los riesgos, aumentar la rentabilidad del ejercicio profesional, por lo cual entonces sigo insistiendo, es de una trascendencia tan grande tener claro hoy el tema tributario que nos lleva a pensar nuevamente o repensar la profesión desde este punto de vista. Respecto a la situación actual, simplemente quiero hacer unos comentarios. Me parece a mí que yo creo que el gobierno podría haber actuado de otra forma, fundamentalmente con los profesionales. Hubiese sido bueno, desde el punto de vista del gobierno, por ejemplo, tomar medidas sumamente razonables, como es la condonación de las cuotas del monotributo para los periodos en que dura el aislamiento obligatorio, ya que en ese momento no trabajamos. Entonces, si no trabajamos, es imposible tributar sobre un ingreso que no tuvimos. Pero bueno, nada de eso ocurrió, y si nada de eso ocurrió, tampoco podemos, bueno, hacer futurología o magia. Tampoco ocurrió ni siquiera lo mínimo que hubiese sido
prorrogar el pago del monotributo, como por ejemplo pasó en España. En España se prorrogó el pago de autónomos y los abogados pudieron prorrogar por 3 meses sin intereses y 3 meses más con un mínimo interés el pago de autónomos. Pero eso no ocurrió y hoy estamos ante una situación que tuvimos que pagar tributos los abogados, en el caso nuestro o de la mayoría de los profesionales, el régimen simplificado, sin haber podido trabajar. Pero bien, ante esa situación concreta, hoy hay, como les dije, para mí hay que repensar la profesión y en esa nueva forma de ver la profesión, los impuestos van a jugar un rol fundamental y por eso a mí siempre me interesa mucho interactuar multidisciplinariamente y creo que con quien mejor podemos actuar es con nuestros primos hermanos, los contadores. Entonces, pensamos esta idea de agarrar y poder tener una charla más que una exposición. Será también por mi frustración de no haber sido periodista, pero la idea es justamente, a través de una charla semiestructurada, poder llevar la idea de planificar fiscalmente la profesión y los riesgos que tiene no planificar adecuadamente el ejercicio de la profesión. Por eso, quien más nos puede orientar es el contador Escudero, que como bien lo presentó Martín, tiene una vasta experiencia en el tema, porque además tiene la virtud de ver todos de los dos lados del mostrador, que no es menor. Así que los presento nuevamente, Hernán Escudero, de Río Cuarto. Estamos uniendo acá Villa María, Río Cuarto y San Francisco. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, parece. ¿Rodrigo? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Listo, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecido de que compartamos esta charla amena. Que bueno, que con Rodrigo nos conocemos hace muchos años y nos une el derecho tributario. Ambos coincidimos que el derecho tributario debe ser ejercido por contadores y abogados, como consecuencia que, digamos, se necesita de la cuestión contable y liquidatoria que se encuentra en la currícula del contador público y obviamente todo lo que es la ley de fondo y la cuestión procesal, que es materia de los profesionales del derecho. Esto lo vengo pregonando hace tiempo con Rodrigo, por ello lo llevamos a la práctica día a día. Mi estudio está conformado por abogados y por contadores, igual que el estudio de Rodrigo, y compartimos diariamente cuestiones referentes a inspecciones de AFIP, procedimientos de terminaciones de oficios, apelaciones al Tribunal Fiscal, bueno, todo el diseño de lo que es una denuncia penal tributaria. Y bueno, nos apasiona esto y los dos también compartimos que lo poco que uno va aprendiendo o la experiencia que tiene en esto, compartirlo con los profesionales del medio para que puedan, digamos, de nuestras palabras, obtener los mejores beneficios y siempre a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar. Como bien dijo Rodrigo, yo tuve 15 años trabajando en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en aquel momento se llamaba DGI. Yo entré a la DGI cuando tenía 19 años, iba a primer año de la facultad, y tuve 15 años en la administración pública y ahora yo tengo 16 años en la actividad privada, con lo cual, digamos, conozco de los dos lados del mostrador, digamos, cómo se piensa desde el punto de vista tributario, lo cual he llegado a la conclusión de que, digamos, la mejor forma de pensar y de mirar los impuestos no es ni más ni menos que estudiando y capacitándose, trabaje un ser humano en el sector público o en el sector privado, ¿no? Los cambios en las normativas, sobre todo en las resoluciones generales del organismo, circulares, dictámenes,
instrucciones de trabajo para el caso de los empleados del organismo, que son instrucciones internas. Quien quiere estar, digamos, a tono en esta materia tiene que actualizarse diariamente. Hernán. Sí. Perdón. No, perdón. Y digamos, en este tema que venimos charlando con Rodrigo, queríamos charlar un poco sobre la planificación fiscal y qué es lo que es la planificación fiscal y qué diferencia hay entre la evasión, elusión y planificación fiscal. Son términos que tienen, digamos, un objetivo similar, pero el procedimiento para llegar al resultado no es el mismo. No sé si me querés preguntar algo, Rodrigo. No. ¿Qué es? Estaba... Sí. No, estaba justo, me estaban haciendo señas del otro lado de la oficina. Perdón. Entonces, digamos, la evasión tributaria, que es, digamos, uno de los flagelos que sufre cualquier Estado que necesita, obviamente, los recursos necesarios para afrontar el gasto público, que marca, digamos, la normativa de ese Estado, en este caso la República Argentina, necesita los recursos para brindar salud, educación y todos aquellos gastos necesarios que tiene el Estado para su pueblo, evidentemente necesita recursos. Bueno, el principal recurso del Estado son los recursos tributarios, es decir, todos aquellos impuestos, 165 tributos, para ser claro, en la República Argentina hoy en día, creo que vamos para el 166 con la nueva presentación de Heller, del impuesto a la riqueza, es la cantidad de tributos que debe afrontar un contribuyente según produzca el hecho imponible o no en esa materia. Entonces, la evasión tributaria justamente es la enfermedad que trata de curar el Estado con las políticas de fiscalización y control para que cada contribuyente devenga y pague el impuesto que le corresponda por su actividad, en este caso, profesionales. Aquella persona que cometa maniobras de evasión, es decir, toda conducta indebida que no permita, digamos, tributar el hecho imponible que se ha producido en IVA o en ganancias en el impuesto al agregado, o recurso a la seguridad social en caso de trabajadores en relación de dependencia, obviamente tiene su castigo. En este caso pueden ser sanciones formales o hasta la denuncia penal. Pero también se encuentra lo que es la elusión fiscal, que la elusión fiscal son maniobras lícitas llevadas a cabo por el contribuyente para tratar de minimizar la carga tributaria. Y un concepto muy similar a la elusión fiscal es la planificación fiscal, que es, digamos, un término bastante moderno en el derecho tributario internacional, sobre todo, referido a las multinacionales. Este término de planificación fiscal, que avanza más allá desde el punto de vista académico de lo que es la elusión fiscal, que prácticamente la elusión fiscal son maniobras para tratar de eludir el impuesto, es decir, evitar el hecho imponible por el cual me van a gravar y debo tributar el impuesto. La planificación fiscal es un conjunto de estrategias. Es un conjunto de estrategias de índole mercantil, financiera, tributaria, contable y patrimonial, a efecto de reducir la carga tributaria que las leyes de fondo van a gravar mis ingresos. Dicho de otra manera, todo contribuyente, empresario, gran empresa, pyme, odontólogo, abogado, contador o simplemente el kiosco o la despensa de barrio, es el derecho que tiene todo contribuyente a organizar su patrimonio y su vida económica de tal manera de minimizar la carga tributaria. Desde ya, la carga tributaria disminuye
la riqueza de nuestros bolsillos o de nuestro patrimonio, porque obviamente el impuesto es una exacción patrimonial que se le hace a nuestros recursos. Entonces podemos decir y dejar claramente establecido que es un derecho del contribuyente planificar de tal manera de evitar la mayor carga tributaria posible a nuestros recursos, en el caso de nuestro patrimonio, y de nuestros ingresos, en el caso de nuestros honorarios. Esto no es nuevo, que es un derecho, porque lo dijo en un fallo de 1958, más precisamente el 27 de agosto del 58, le voy a leer la causa, es ICA, Industrial Comercial SRL, contra Dirección General Impositiva, Corte Suprema de Justicia. Le voy a leer exactamente el sumario del fallo, donde dijo que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente de mantener sus impuestos tan bajos como sea legalmente posible. Y agregó que tampoco cabe desconocer al Estado la facultad para proscribir por ley los procedimientos, incluso jurídicos, susceptibles de gravar o reducir los gravámenes establecidos. Con esto queda claro, más allá, digamos, de la frondosa jurisprudencia que existe sobre el tema, que la planificación fiscal es algo lícito y es un conjunto de estrategias para disminuir la carga tributaria. Ya entrando más en el tema, el mejor saco que nos queda a los contadores, a los abogados y a los odontólogos, médicos y profesionales en general, es el monotributo. ¿Tá? Posteriormente, con un ejemplo, después les voy a demostrar con un ejemplo matemático, con una facturación simple de honorarios, cuánto deberíamos pagar de IVA y ganancias y cuánto deberíamos pagar el monotributo, y es una diferencia sustancial de impuestos que produce una exacción o un ahorro importante a nuestro bolsillo. Hernán, ahora bien, ¿nos podrías explicar bien qué significa este régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que comúnmente se denomina monotributo, y también cuáles serían los requisitos para inscribirse en el régimen, en este régimen? El régimen, se le llamó régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Y por qué se le llamó régimen simplificado? Porque en principio lo que no tenía era un conjunto enorme de normativa, ya sea decretos reglamentarios o normas o resoluciones generales del organismo, sino que iba a ser un impuesto muy sencillo para aquellos que se iniciaban en alguna actividad o incluso a aquellos que ya estando en actividad podían seguir en el monotributo teniendo en cuenta distintos parámetros que ya vamos a ver. Y se le llamó monotributo porque justamente es un impuesto que tiene dos componentes. Un componente integrado de impuestos que es sustitutivo de IVA y de ganancias. Es decir, que el monotributo en la parte impositiva contiene IVA y ganancias. Y después tiene una cotización previsional que no es ni más ni menos que los aportes jubilatorios de aquel que desarrolle la actividad. En ese Y caso, aquí, sí, respecto justamente a las cotizaciones previsionales, los abogados y los profesionales en general deben ingresar ese concepto, las cotizaciones previsionales. Justamente lo que son profesionales no ingresan esa cotización previsional fija, que no es un monto menor según la categoría, porque los profesionales pagan en sus cajas previsionales, como los médicos pagan en la caja del arte de curar o la salud, los abogados pagan a su caja y los contadores pagamos nuestra caja previsional de la provincia. Con lo cual, los profesionales lo único que pagamos es el impuesto integrado. Se llama impuesto integrado porque contiene IVA y ganancias. Es decir, que si nosotros facturamos 1.000 pesos de honorarios, si somos responsable inscripto, pagamos el 21% de IVA y una tabla, tenemos que ingresar con los 1.000 pesos a una tabla del impuesto a la ganancia y nos va a indicar un porcentaje hasta el 35%, que es la tasa máxima del impuesto para personas físicas. O, en este caso, un profesional.
Ahora bien, si nosotros somos monotributistas, no pagamos ni IVA ni ganancia, sino que pagamos este impuesto integrado, que es una cuota mensual fija, consecutiva, que se paga por adelantado, generalmente de los días 20 a 23 de cada mes. Obviamente que el fisco va actualizando dicho monto como consecuencia del efecto inflacionario o el proceso inflacionario que va sufriendo el país. Obviamente que va actualizando el monto de la cuota y el monto de la facturación. Lo importante del monotributo es, digamos, la facilidad que tiene en su inscripción, la facilidad que tiene en su control, y más aún ahora que la facturación cambió el régimen de facturación. Ya, como ustedes sabrán, no tenemos más los factureros manuales, sino que todo se factura online mediante la página de la AFIP, ya sea vía web o vía online, según la elección que haga cada contribuyente. Ahora bien, ¿por qué dejó de ser un régimen simplificado y aquello que nos dedicamos a la defensa tributaria pasó a ser un régimen complicado, y más que complicado, engorroso, hasta una normativa confusa, no muy clara, que permanentemente, digamos, nos lleva a contiendas con el organismo fiscal por distintas interpretaciones y presunciones que trae el artículo 20 de la ley, que habla de la exclusión, que puede ser una exclusión automática o puede ser una exclusión mediante una fiscalización. Eso lo veremos más adelante, que lo que me gustaría es que más presten atención, sobre todo las jóvenes abogadas cuando usen la tarjeta de crédito, que eso puede ser letal para el monotributo. Justamente vos hablas de la letalidad del uso de la tarjeta de crédito, de las acreditaciones bancarias. Me parece que hay un parámetro que es muy importante tener en cuenta, que es el de los ingresos brutos. ¿Nos podrías explicar un poquito los montos, cuáles son computuales y cuáles no, y cuál es el criterio para justamente bueno, poder... antes de ingresar al tema de los montos, me gustaría inmiscuirme, si me permiten, un poquito en la profesión del abogado y analizar un poquito cuándo genera ingresos el abogado, más allá del use que se puede llegar a cobrar como una consulta verbal o una consulta que pueden hacer en sus estudios o una consulta telefónica. Pero, digamos, el grueso de la facturación de los profesionales del derecho se encuentra cuando un juez le regula honorario a través del Código Arancelario que regula los honorarios profesionales del abogado. El artículo 27 del Código Arancelario nos habla respecto de la acreditación del profesional del derecho cuando se le solicite a través de Secretaría que acredite cuál es su condición frente al impuesto. ¿Por qué? Porque cuando el juez regule el honorario, va a establecer un monto, si es monotributista, va a establecer un monto masiva, si es responsable inscripto, y tenemos casos especiales que están regulados en una resolución de vieja data, que es la resolución 689 del 99, cuando la acreditación es por cuenta y orden de un ente colectivo, por ejemplo, una sociedad civil que conforman varios abogados. Entonces, tribunales va a emplazar a los letrados para que en el término de 3 días acredite su situación o manifieste su condición frente al tributo, y en función del Código Arancelario va a regular los honorarios de distinta manera respecto a ver si es monotributista, impuesto al valor agregado o es por cuenta y orden de un ente colectivo. No me refiero a que lo va a regular distinto al monto según las tareas que haya realizado, sino que el monto va a tener un componente tributario o no, si es responsable inscripto o monotributista. Dicho esto, ¿cuándo corresponde, digamos, cuándo corresponde facturar los honorarios? Y esto es una trampa, obviamente no en su término cabal, ¿no? Sino es
es un error que suelen cometer los profesionales que deben consultar a su contador o a su asesor tributario para que tenga en cuenta lo que le voy a decir. El decreto 1 del 2000 manifestó cuál es el criterio que debe tener en cuenta el profesional a la hora de facturar sus honorarios y cuál es el concepto. El concepto es por lo devengado. Y el término devengado es un término difícil de entender porque el servicio que presta el abogado o cualquier profesional es un servicio continuo. No es como la tradición de una cosa, que la ley es muy clara cuando dice la facturación debe realizarse con la tradición de la cosa, es decir, con la venta de una silla, el que es monotributista y vende muebles del hogar, lo va a facturar con la tradición de la cosa. El servicio del profesional es continuo. Entonces, ¿cuándo se va a facturar? Bueno, en el caso de los honorarios regulados por el Código Arancelario, al momento que se regulen los honorarios en el expediente. Y después le voy a traer a colación algunos casos particulares de ello. Entonces, cuando regulan los honorarios en el expediente, ahí es el momento que debe realizar la facturación. ¿Qué ha sucedido en distintas circunstancias? Que los abogados o cualquier profesional suelen realizar la factura cuando perciben el dinero del cliente. Y suele haber una distancia, a veces menor o a veces importante, entre la regulación de los honorarios de su señoría y la facturación y el momento que le paga el cliente. Entonces, cuando hay una fiscalización de AFIP, y AFIP pide informe respecto de la regulación de honorario a veces a los distintos juzgados, se encuentran que los honorarios de esa carátula o de esa contienda judicial ha sido facturado en forma posterior y en forma lejana a veces respecto de la regulación de honorario. Años. Entonces, muchas veces después. Es años a veces, sobre todo cuando años. Son litigios largos, sucesiones y bueno, distintas contiendas del derecho en general, digamos. Entonces pasa mucho tiempo. Y este es le quiero terminar para luego comentarle un poco respecto de estas situaciones particulares, en la cual, digamos, la función fiscalizadora y la potestad fiscalizadora que tiene el organismo, el inspector hace ese análisis y justamente determina que debió facturar antes. Entonces, esa facturación en un cuadro, si le imputan en el momento que debió haber facturado, y si esa facturación no le produce un daño a la categorización del monotributo, no sucede ninguna consecuencia tributaria ni sancionatoria desde el punto de vista administrativo, como consecuencia que simplemente es una cuestión formal. Pero si esa facturación que se hizo en el año 2019 y debió hacerse en el año 2015, se traslada al año 2015 hacia atrás, cuando debió hacerse, y justamente son periodos no prescriptos, nos encontramos con que nos excluye del monotributo por el monto. Cuando hablemos luego de monto, se van a dar cuenta. Si, supóngase que estamos en una categoría E de monotributo que podemos facturar hasta 834.000 pesos al año. Si la fiscalización nos incluye la factura hacia atrás, tal vez en esa época el monto de facturación de la categoría E no era 834, a lo mejor era 400.000 pesos al año. Entonces eso nos deja fuera del monotributo, y cuando uno queda excluido del monotributo, lo que implica es que por toda la facturación de ese caso en particular y hacia adelante, debemos pagar el 21% de IVA y el 35% de ganancia en la mayoría de los casos, con lo cual nos trae un problema patrimonial bastante importante. Actualizados, ¿no es cierto? Actualizado, por supuesto, y con intereses resarcitorios y con todas las sanciones formales de la Ley de Procedimiento Tributario. Entonces, lo que yo le estoy contando suele pasar desde hace muy poco tiempo. Y les voy a contar por qué. Porque la AFIP nunca la AFIP, nunca le digo nunca, por los años que yo trabajé en el organismo y por los años que tengo en la parte privada,
Nunca la AFIP ha ido a solicitar, digamos, datos de carácter de honorarios a los distintos juzgados federales o provinciales donde actúan los distintos profesionales según el foro que le toque debatir, pero ahora lo está haciendo. Entonces nos encontramos con que por allí algunos abogados vienen y me dicen, che, Hernán, estoy en una fiscalización y me entero que están solicitando la regulación de honorario en el juzgado número tal. Y sí, la AFIP tiene la potestad de circularizar a quien considere y solicitar información a efecto de llevar adelante una fiscalización. Esa potestad está establecida en el artículo 107 de la ley de procedimiento. Y algunos abogados, bueno, como son hombres del derecho y mujeres del derecho, dicen, pero hay una violación al derecho de intimidad. No, no, no. En este caso no hay ninguna violación del derecho de intimidad porque la normativa desde el año 78, que se creó la ley de procedimiento tributario, establece que la AFIP podrá llevar adelante todas aquellas tareas de auditoría necesarias para determinar la materia imponible. Ahora bien, si el organismo le pide al doctor o a la doctora que aporte sus gastos personales de la tarjeta de crédito, allí sí hay una violación al derecho de la intimidad, porque el Estado no tiene por qué saber en qué gastamos nuestro dinero. Lo que sí puede pedir el organismo fiscalizador es el monto de tarjeta de crédito que uno gasta mensualmente y paga. Que no hace falta que nos pida hoy en día, antes se pedía, porque hoy en día con los sistemas que tiene el organismo fiscal, prácticamente no le pide permiso al sistema bancario, sino que ya hay normativa vigente al día de la fecha, donde actualmente el organismo fiscalizador sabe exactamente el monto que hemos depositado nosotros en nuestra caja de ahorro 2 días antes, y sabe perfectamente bien lo que hemos gastado de tarjeta de crédito el mes anterior y el monto que hemos pagado, si hemos pagado el mínimo o no. Que ya Hernán, vamos a... Sí. una preguntita porque antes que te vayas del tema, acá María Juliana Mendoza hace una buena pregunta que dice, vos hablaste recién de la potestad de fiscalización, dice que si esa potestad de fiscalización también comprende a los clientes en el juicio, Sí, y que tenga, si presentamos una documentación que tenga incidencia impositiva. por supuesto. Es Porque no decir, es menor también lo que esta aclaración, porque justamente también, no solamente nosotros, sino en el ejercicio de nuestra profesión, a nuestros representados. exactamente. Eso en la jerga de la fiscalización se denomina circularización. La circularización es un procedimiento de fiscalización de vieja data, desde los años 84, le diría yo, donde se le manda una carta firmada por juez administrativo, que generalmente son los jefes de fiscalización, firmada por el inspector y el supervisor, y lo solicita al cliente del abogado para que aporte la factura y los pagos que le ha hecho el profesional referido al expediente número tal, ¿está bien? A un divorcio, a una contienda comercial, penal, la que sea. E incluso si el organismo no está satisfecho con la respuesta que ha dado el cliente o el proveedor, muchas veces yo les voy a contar por qué el proveedor, puede citarlo, y el artículo 35 de la 11683 prevé que se puede citar a terceros para aclarar la relación jurídica tributaria que hay entre el cliente y el fiscalizado por el organismo. Con lo cual, nosotros lo que debemos hacer es, digamos, tener en cuenta todos estos elementos, pero bueno, vamos a la cuestión práctica. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando vienen y me consultan y me dicen, Hernán, el juez me ha regulado los honorarios y yo tengo que pagar el monotributo, y obviamente que gasto mi cupo de facturación por la regulación, pero todavía el cliente no me ha pagado? Bueno, digamos, prácticamente estamos corriendo los profesionales el mismo riesgo que corre el mercantilista normal o el comerciante normal, digamos, ¿no? Nosotros facturamos independientemente del pago. Y eso es lo que se denomina el concepto de devengado. Nosotros no facturamos cuando nos pagan, sino cuando se devenga el servicio profesional. En este caso,
es cuando el juez regula los honorarios. Tenemos que tratar justamente de aunar ese criterio entre lo devengado y lo cobrado. Cuando viene un cliente a hacerle una consulta a su estudio, ahí lo devengado y cobrado o percibido en la jerga contable es idéntico, coinciden, digamos, ¿está bien? Bueno, entonces, con todo este tema que estamos charlando ahora, yo le estoy contando todas las contras, después les voy a contar todo lo que está a favor de este régimen, y después al final vamos a decir cómo hacemos para realizar la mejor planificación fiscal para esto. Para contarles un poquito, los profesionales en general, cualquiera sea la profesión, hoy en día la categoría más alta es la categoría H, que puede facturar un monto total de 1.739.493 pesos. Ese monto lo que va a pagar va a ser 6.957 pesos por mes de monotributo. Esa es la cuota que deberá pagar la categoría máxima, 6.900 aproximadamente, y puede facturar 1.739.000 al año. Una pregunta importante respecto de esto es ¿cómo vamos pasando de una categoría a la otra? Un abogado recién que se inicia en la profesión, un joven abogado que recién inicia sus actividades, puede estar en la categoría A, que son 208.000 pesos al año, una intermedia, la categoría D, 626.000 pesos al año. Ahora, las distintas categorías van subiendo y van bajando, no solamente teniendo en cuenta el monto de facturación. Por eso deja de ser un régimen simplificado para ser un régimen complicado. Por ejemplo, personas que facturan 626.000 pesos al año, que estarían en la categoría D, no pueden tener su estudio no puede tener más de 85 metros cuadrados y tampoco puede gastar más de 10.000 kilovatios al año de energía eléctrica y tampoco puede pagar alquiler, si alquila el local, más de 156.000 pesos al año. Es decir, que no solamente para determinar una categoría de monotributo, a qué categoría voy a estar dentro del monotributo, tenemos que tener en cuenta los ingresos brutos de facturación, la superficie afectada a mi estudio, la cantidad de energía eléctrica en kilowatt y la cantidad de alquileres, en caso que alquile local, que debo tener. A lo mejor la persona factura 417.000 pesos al año, es categoría C, pero el estudio que alquiló tiene 110 metros cuadrados. Entonces no puede estar en la C. 110 metros cuadrados está en la E. Y evidentemente los costos tributarios van elevándose. Una pregunta. ¿También es importante tener en cuenta tener empleados o no? Bueno, obviamente también ¿Perjudica tener empleados a un monotributista? Sí, a un monotributista le perjudica tener empleados porque obviamente tener empleados en relación de dependencia, como puede ser la secretaria, por ejemplo, Exactamente. disminuye su capacidad de compra o su capacidad de gasto o su capacidad de ahorro en materia de facturación, como consecuencia que su flujo de fondo se ve disminuido porque tiene un sueldo de una empleada administrativa categoría A, que hoy el mínimo son 34.000 pesos al mes, más las contribuciones, más la ART. Hoy una secretaria entre sueldo bruto, contribuciones a la seguridad social y a la obra social y ART, prácticamente tiene un costo mínimo de 63.000 pesos para una secretaria que trabaja 8 horas en un estudio. Con lo cual eso disminuye nuestra capacidad de gasto, porque obviamente cuando a uno lo vienen a fiscalizar justamente, tienen en cuenta la vida, en este caso, del profesional. Y Rodrigo me ayuda a introducir un poco en métodos de fiscalización. Cuando un inspector de AFIP lo venga a ver a un abogado o a un médico, le va a decir, bueno, dame toda la documentación de gastos que vos tienes vinculados a tu actividad.
Y bueno, tenemos el alquiler de local, tenemos el gasto de la luz, tenemos los gastos de nuestros libros, de nuestra materia de lectura, nuestra notebook, tenemos nuestro gasto de parquímetro cuando estacionamos el vehículo, cuando vamos al juzgado, tenemos el gasto de la secretaria, y obviamente que todo eso va deducido del gasto de facturación, y ahí es cuando la AFIP le dice, mire, usted está mal categorizado, no debería estar en categoría E, que puede facturar 834.000 pesos, porque yo le he sumado los gastos anuales y prácticamente usted no comió, porque ya superaron sus gastos los 834.000 pesos. Y el problema no es ese, porque si estamos en categoría E, podemos pasar a categoría F o a categoría G o hasta la H. Lo único que vamos a pagar por esos periodos va a ser una pequeña diferencia de categorización. El problema es que cuando nuestros gastos superan o se equiparan prácticamente al monto de facturaciones, cuando el Estado de oficio le determina que debe pasar a ser responsable inscripto y por todo el monto que facturó debe pagar IVA y ganancia, lo cual ya cuando les dé el ejemplo se van a dar cuenta. Por eso, sí. El Estado hoy en día tiene la capacidad tecnológica suficiente para detectar cuáles son nuestros gastos. Bueno, miren, uno de los temas, y ahí que está presente la funcionaria de AFIP, no me va a dejar decir otra cosa. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la AFIP, en aquel momento entramos 120 estudiantes entre Ciencias Económicas y Derecho a la AFIP, y hace más de 20 años que la AFIP va tomando muy poca gente de empleada. Prácticamente desde los años 90 a hoy, se ha jubilado mucha gente en la AFIP y la AFIP no ha tomado gente, o ha tomado muy poca. ¿Y por qué? Es por el avance tecnológico. Hoy la AFIP, cuando ustedes entran con su clave fiscal, pueden ver una solapa que dice nuestra parte. Nuestra parte es la cantidad de datos que tiene la AFIP de nosotros y se van a sorprender la cantidad de datos que tienen sobre nosotros. No solamente tienen los datos profesionales y fiscales, sino que tienen los datos del vehículo que tenemos. Si alguno tiene un hobby de una moto, va a tener ahí los datos de la moto, los datos de nuestra vivienda propia, los datos de nuestro estudio propio, o sea, todos los datos patrimoniales y tributarios, obviamente, todo vinculado a la actividad, y obviamente que eso no lo puede ver cualquiera, porque si no se estaría violando el secreto fiscal, solamente lo ve el contribuyente, digamos, con su clave fiscal. Se van a dar cuenta que la AFIP no necesita mandar los inspectores al domicilio del contribuyente para verificar. Simplemente va a verificar las cuestiones que no tiene vía sistémica. Por ejemplo, esto que yo le comentaba de solicitarle a los distintos juzgados, digamos, la regulación de honorarios de los profesionales. Que eso no lo va a hacer más cuando saque una resolución el Poder Ejecutivo Nacional o una modificación a la 11683, en el artículo 107, donde le cree al Poder Judicial un régimen de información. La obligación donde cada juzgado a través de la Secretaría va a tener que informar a la AFIP mediante un formulario la regulación de los profesionales, de honorarios de los profesionales, como los abogados, como los colegios médicos, como los bioquímicos, cuando uno va al centro de bioquímicos. Bueno, en general, digamos, prácticamente el sistema tecnológico que tiene hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos es sorprendente y la cantidad de datos que tiene sobre nuestra persona, desde el punto de vista económico, obviamente, es importante. Entonces, todos estos parámetros que yo le estoy comentando, no es que, digamos, la AFIP los tiene que investigar como en mi época de inspector, que teníamos que hacer esa presencia in situ en el lugar como para indagar mediante técnicas de auditoría cuál era el movimiento patrimonial, económico y financiero de un profesional. Hoy, a través de los regímenes de información, y por ejemplo, EPEC tiene un régimen de información donde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba le brinda a la AFIP una información mensual de la cantidad de kilovatts que consume cada uno de las personas vinculadas a una actividad económica o profesional. Les voy a comentar así una infidencia. Una empresa importante que yo defiendo acá
en el Parque Industrial de Río Cuarto, le determina el fisco una diferencia importante de ventas en producción de aceite vegetal. Entonces, bueno, nosotros en nuestra defensa decíamos que la presunción estaba presumiendo el Estado sin tener en cuenta el 163 del Código Procesal Civil y Comercial respecto de la certeza del hecho cierto por el cual podía presumir. La concordancia que nos pide el Código y la certeza de un hecho cierto para poder presumir. Bueno, y estábamos equivocados, obviamente, porque el Estado tenía la cantidad de kilowatt que consumía la planta afectada al procesamiento de aceite, y obviamente que con el manual de la máquina de la prensa de aceite, te indica el manual de esa máquina cuántos litros de aceite se producen por cada kilowatt consumido en energía eléctrica. Entonces, obviamente, que la presunción del organismo estaba basada en un hecho cierto, que es la energía consumida. Entonces, como obviamente después discutimos una serie de otros elementos que probamos, porque por ejemplo, en los aceites, para que salgan de uso comestible, por ahí necesitan reprocesos, y al haber reprocesos es más consumo de energía. Pero el ejemplo era para mostrarles, digamos, lo tecnificado que está el organismo para determinar materia tributaria. Entonces, sí. No, por lo que nos estás diciendo entonces, y como consejo para los profesionales, deberíamos tener muy presente el tema gastos, para seguir siempre o estar manteniéndonos dentro del régimen de monotributo. ¿Es así o estoy errado en la apreciación? No, no solamente los gastos vinculados a la actividad, sino los gastos de los consumos personales, como es la tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un dato. Migraciones tiene un régimen de información también vinculado a la AFIP respecto de las personas que ingresan y salen de la República Argentina. Entonces, digamos, no sé si ustedes se acuerdan las políticas de fiscalización del organismo para el Mundial, donde luego todas aquellas personas que fueron a ver el Mundial y que el fisco investigó sus gastos en el exterior, más los pasajes de avión, varios de ellos eran monotributistas, y bueno, de acuerdo a los montos que, algunos reales, como los pasajes, los hoteles y las entradas a la cancha en el exterior, más alguna presunción de hoteles y manutención en el exterior, fueron utilizadas para excluir a un centenar de personas, algunas profesionales, otros comerciantes que se encontraban en el monotributo. La compra de $20 también, entonces. La compra de dólares también, la compra por Mercado Libre también. O sea, son todos elementos, digamos, que sirven para determinar la materia tributaria. Ahora bien, ustedes me van a decir entonces, pero no vamos a poder estar nunca en el monotributo. Sí, se puede estar en el monotributo y pueden tener un auto de alta gama si quieren estando en el monotributo. No hay ningún problema. Lo que pasa es que uno tiene que tener esta planificación, que ya voy a pasar a contarles, antes de decir algunos conceptos técnicos que les va a servir seguramente, para seguir dentro del monotributo. El monotributista puede tener 3 actividades grabadas, ¿está bien? O sea, el que es monotributista abogado, o contador, o médico, no significa que no pueda ser monotributista teniendo arrendamientos de inmuebles urbanos, por ejemplo, que haya recibido por herencia. Entonces, el monotributista va a facturar, por un lado, alquileres, y por el otro lado, honorarios profesionales. ¿Y todos se suman? No, está todo dentro de la misma categoría. ¿Está bien? No podemos tener, digamos, no puedo tener una categoría por alquiler y una categoría por ser profesional, sino que va todo dentro de la misma categoría. Pero en algún momento, cuando se creó el monotributo, eran monoactividades, como lo dice la palabra del impuesto. En este caso podemos tener hasta 3 actividades
grabadas en impuestos. Grabadas en impuestos, les digo por qué, porque si uno ejerce la docencia no está grabada por el impuesto, ¿no? Que ya voy a pasar a ese tema. Con lo cual, uno puede, por ejemplo, facturar en carácter de hacer un alquiler de rentas, de inmueble, renta de primera, puede ser profesional y podría tener alguna otra actividad de servicio o venta de mercadería y estar dentro del monotributo. No habría ningún inconveniente. Ahora bien, si uno es profesor en la universidad, profesor en el secundario, o además de tener la profesión de abogado, es empleado en relación de dependencia, por ejemplo, en una empresa en carácter de abogado empleado o contador empleado o médico empleado en una clínica, bueno, eso sí se puede, obviamente, y no suman el monotributo. O sea, yo puedo recibir un sueldo de la facultad, puedo ser empleado en una empresa como contador público y a la vez puedo estar inscrito en el monotributo y facturar como honorario profesional independiente. ¿Tá? O sea, puedo tener los tres actividades y no suman el monotributo, sino que lo que yo recibo en carácter de sueldo en relación de dependencia en una empresa o en la universidad o en un colegio secundario por dar clase, no influye en el cálculo y categorización del monotributo. Igual, si yo recibo una remuneración como director de una sociedad anónima, gerente de una SRL, una remuneración mensual con recibo de sueldo dentro de la 2744 en relación de laboral, o recibo honorario de directores y síndicos que surge de la aprobación de la asamblea del balance de una persona jurídica. Todos esos ingresos no forman parte del monotributo. Para hacerles bien claro, un abogado con matrícula profesional puede ser concejal de la ciudad de San Francisco, porque tiene cargo público, recibir un sueldo por el Consejo Deliberante de San Francisco, puede ser profesor de la Universidad de San Francisco, puede ser director de una sociedad anónima y recibir sueldo, puede ser gerente de una SRL y recibir honorario, y a la vez puede estar inscripto como monotributista y facturar los honorarios. Es decir, digamos que podemos tener múltiples actividades, digamos, y no influir en el monotributo. Otra de las actividades que no influyen en la facturación del monotributo son las utilidades en inversiones financieras. Por ejemplo, un profesional tiene un atesoramiento de dinero en moneda extranjera y decide invertirlo en acciones, en títulos, en la ELIC, en dólares MEP, y esa rentabilidad que le produce esa inversión financiera tampoco forma parte del monotributo. ¿Los plazos fijos? Tampoco. Tampoco. La rentabilidad de eso no produce, digamos, modificación del monotributo. Un tema importante que nos favorece en nuestra querida provincia de Córdoba, no así la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no así la provincia de Buenos Aires, ni tampoco creo que Santa Fe, no lo recuerdo, es que en la provincia de Córdoba los profesionales son exentos de ingreso bruto, con lo cual no pagan ingreso bruto, y en la mayoría de las municipalidades de la provincia de Córdoba también nos encontramos, en este caso no exentos, sino aún mejor, no gravados en comercio e industria y servicios de cada una de las municipalidades. Le acabas de dar una excelente idea, si está escuchando algún funcionario. ¿Cómo? Que le acabas de dar una excelente idea, si está escuchando algún funcionario en épocas de vacas flacas, no tenemos que descartar nada. Más teniendo en cuenta, siempre para mí es el peligro latente, el hecho que esté unificado. Córdoba sí tiene el monotributo unificado. O sea, Sí, tiene tiene el nuestros monotributo datos. unificado, exactamente. Por eso, bueno, otro tema, me acabas de recordar un tema importante que charlábamos el otro día por teléfono, Rodrigo, es la interconexión que existe entre los fiscos nacional, provincial y municipal, ¿no? Donde, sí, bueno, digamos, los organismos comparten información, obviamente,
es lícito, hay convenios entre ellos, y bueno, eso, digamos, tienen información de todo tipo, ¿no? Patrimonial, financiero y demás. Igualmente, digamos, les quiero dar un ejemplo que estoy buscando, denme un segundito, respecto de las ventajas y desventajas del monotributo, pero a la vez quería hablar un poquito antes respecto de la exclusión del monotributo. La Yo lo exclusión quería del... llamar de otra forma. ¿Qué tips nos podrías dar justamente para evitar ser excluidos? Bueno, para evitar ser excluido del monotributo, depende, cada uno debe evaluar su situación patrimonial y financiera. Y obviamente que tal vez sea una charla entre nosotros muy pequeña esta para tratar de transmitirles todo lo que deberían tener cuidado, pero obviamente lo que hagan en concepto de gastos e inversiones. Este es el concepto. El concepto es gastos e inversiones. Todos los gastos e inversiones que hagan las personas, que el fisco tenga conocimiento, evidentemente nos puede perjudicar y nos puede, digamos, excluir de pleno derecho, de acuerdo al artículo 20, el monotributo. Le voy a dar un ejemplo muy simple. Si un profesional se va a comprar un vehículo que sale 2 millones de pesos y la categoría máxima del monotributo es 1.739.000, evidentemente que una vez cuando el profesional inscribe el auto en el registro del automotor, en esa página de AFIP que yo le decía de nuestra parte, le va a salir vehículo marca tal, modelo tal, 2 millones de pesos. Ahí salta una alarma en División de Investigaciones de AFIP, que es un cruce sistémico, donde el organismo presume que el contribuyente ha obtenido dineros no facturados o dineros que no se encuentran declarados para poder comprar ese vehículo, porque de la simple lectura, el 1.739.000 de facturación anual, desde ya que no me permite comprar un vehículo de 2 millones de pesos. Ahora bien, entonces el organismo, ¿qué realiza ahí? ¿Una investigación una exclusión de pleno derecho? No. Inicia una fiscalización para que el contribuyente ejerza justamente el derecho de defensa a través del debido proceso. Entonces ahí va a ser... ¿Cuándo podría iniciar una exclusión de pleno derecho? Por ejemplo, con las acreditaciones bancarias por el pago de honorarios. Ahí te voy a dar casos particulares de eso. Primero, déjame que te cuente cómo acreditar lo que te estaba mencionando. Los 2 millones de pesos, va a ir el inspector y le va a decir, doctor, usted gastó un vehículo en 2 millones de pesos y usted puede facturar 1.739.000. Justifíqueme la compra del vehículo. Bueno, justamente el doctor puede decir, mire, yo trabajo, tengo todos estos recibos de sueldo, lo cual trabajo en la universidad, a la vez me han pagado los honorarios de directores y síndicos de una sociedad, y a la vez he recibido una herencia de mis padres, con lo cual acá tengo la declaratoria de heredero y la partición de los bienes, firmada por el juez y aprobada, con lo cual yo he juntado todos estos dineros para comprar este vehículo. Bueno, allí, justamente, a través del derecho de defensa, nosotros hemos justificado los fondos para poder comprar ese vehículo. De igual manera, como me preguntabas vos, Rodrigo, recién, yo tengo 5 millones de pesos, deposité en mi caja de ahorro durante el año y facturé 1.739.000. Bueno, en un principio te pueden excluir de pleno derecho, pero te voy a leer la resolución, que es la 3.640, donde está la exclusión de pleno derecho, donde, digamos, a través del sistema de la conclave fiscal, uno puede presentar una reconsideración, que no es el artículo 74, que es el recurso de apelación, que es la última instancia administrativa, sino una reconsideración sistémica, manifestándole al organismo
que los depósitos bancarios de 5 millones de pesos obedecen no solamente a la facturación de monotributo, sino que obedecen a todos estos ingresos que yo te manifestaba, honorarios directores y síndicos a través de un acta de asamblea de una sociedad, los sueldos de la universidad, o sea, acreditar ni más ni menos el origen de los fondos. Ni hablar si llega a comprar un inmueble. Bueno, deberá acreditar un inmueble de 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, con una facturación de 1.739.000, a prima facie los números no cierran. Bueno, lo podrá acreditar con un crédito hipotecario, un mutuo o el ingreso del cónyuge. Obviamente que si uno es casado o no necesariamente casado, se encuentra en pareja, podrá acreditar que a través de los dineros de su pareja y de los ingresos de su pareja ha podido adquirir un vehículo o ha podido adquirir o ha gastado en tarjeta de crédito en el exterior tanta cantidad de dinero porque fue con su pareja y su pareja acredita esa cantidad de dinero. Lo que sucede es que lo que le voy a decir a ustedes, no le voy a decir nada nuevo porque ustedes son expertos en lo que voy a decir. En el derecho tributario, como en todo otro derecho, es todo hecho y prueba. Entonces, lo que yo no puedo decir es que el vehículo para la compra, el dinero para la compra del vehículo de 2 millones de pesos, provienen de mi pareja y resulta ser que mi pareja no está inscrito en nada porque es comisionista de Hacienda y está NN y no factura nada. Con lo cual, digamos, si yo digo que los fondos provienen de mi pareja, evidentemente tendré que acreditar con documentación respaldatoria que el origen de los fondos. Entonces, digamos, no es que, como muchas veces escuchamos las charlas de los, como ustedes saben, el organismo recaudador durante toda su vida tiene un departamento que se llama capacitación, y ese departamento de capacitación también tiene un departamento prensa, donde, bueno, muchas veces el organismo, como publicita la moratoria ahora, publicita cuestiones tributarias y muchas veces ha publicitado que los monotributistas son aquellos pequeños contribuyentes que no deberían, digamos, tener, digamos, cuestiones de gastos personales o inversiones que excedan el monotributo. Bueno, esas son cuestiones publicitarias porque el organismo obviamente lo que le interesa es que el profesional esté inscrito en IVA y en ganancia, donde ahí les voy a dar el ejemplo para que se den cuenta de la diferencia entre monotributo y estar en el régimen general, ¿no? Pero nosotros, mientras estemos a derecho y acreditemos el origen de los fondos para nuestros gastos personales, profesionales e inversiones, ese sería el resumen, acreditar el origen de los fondos de nuestras inversiones, gastos personales y gastos profesionales, donde acreditemos el origen del dinero, podemos permanecer en la categoría del monotributo. Si ustedes me permiten, les voy a leer cuáles son, digamos, cuál es el ejemplo que les quería comentar yo recién. Vamos a hacer un ejemplo donde un profesional, digamos, factura 700.000 pesos. Para hacer un ejemplo sencillo. Y ese profesional que factura 700.000 pesos, tiene, si está inscrito en IVA y en ganancia, va a tener que hacer la siguiente liquidación, su contador público le va a tener que hacer la siguiente liquidación. Sobre esos 700.000 pesos, supongamos que tenga un gasto de alquiler de 60.000, de librería, papelería y libros, 15.000, de sueldos y cargas sociales de su secretaria, 306.000, con lo cual tenga un gasto anual de 381.000 pesos, menos lo que ha facturado son 700.000, me va a quedar una ganancia de 319.000 pesos. Esos 319.000 pesos, sobre eso voy a tener que pagar impuestos a las ganancias. Supóngase que el profesional es casado, con lo cual deduce a su esposa, deduce a sus hijos y los mínimos no imponibles, le va a dar a pagar impuestos por una facturación de 700.000 con 381.000 pesos de gasto,
le va a dar a pagar 19.000 pesos de impuesto a las ganancias. Y le va a dar a pagar 147.000 pesos del impuesto al valor agregado. Fíjense ustedes que con 700.000 pesos de facturación vamos a pagar impuesto al valor agregado por 147.000 más 20.000 de impuesto a la ganancia, son 167, contra un costo de monotributo de 45.000 pesos. 167.000 pesos contra 45.000 pesos. Esa es la diferencia en una facturación de 700.000 pesos con números muy sencillos. Prácticamente es la tercera parte, digamos, del costo tributario. Es decir, sobre un monto de 700.000, el que está en monotributo paga 2/3 menos del que está en responsable inscripto en IVA y en ganancias. Y números que son muy reales en cualquier profesional puede facturar 700. No, y cualquier abogado hoy, 700.000 pesos al año, lo factura, no digo tranquilamente, es algo muy real. Cómodamente. Pero le quiero dar, a mí me gusta dar ejemplos de la vida real y después me pueden preguntar lo que quieran. Entonces, yo tengo mi propia planificación fiscal de hace muchos años y bueno, veo que a los defensores de los contribuyentes somos más visitados por los organismos recaudadores que los contribuyentes mismos. Y me han venido a ver varias veces ya. Entonces, yo tengo mi propia planificación fiscal en el ámbito profesional, que justamente es para contadores, abogados y profesionales. Hay un viejo fallo de la Corte Suprema que está muy bien comentado, después se lo voy a pasar por mail, por un autor muy importante de la República Argentina, que es el doctor Pérez, que es especialista en la parte del régimen nacional de la seguridad social, Javier Pérez, de la Ciudad de Buenos Aires, donde justamente a prima fase y por los conceptos técnicos e independientes y únicos que tiene un profesional, no se verifica la relación de dependencia generalmente por la ley 20744. ¿Qué le quiero decir con esto? Que un profesional puede ser empleado de una empresa, pero no necesariamente puede ser empleado, así trabaje 8 horas ahí. Puede facturar como monotributista, porque de acuerdo a la especificidad de la capacidad académica y del título del profesional, tiene independencia técnica y de criterio, con lo cual no se daría el vínculo que necesariamente establece la 2744 para que se perfeccione la relación laboral. Dicho esto, hay un fallo de la Corte que les quiero mandar sobre ese tema en especial. En mi estudio somos, por ejemplo, 32 personas. De las 32 personas, 6 son en relación de dependencia y el resto somos abogados y contadores. Entonces, cada abogado y cada contador tiene un monotributo. Y cada uno está en la categoría que le corresponde según los metros cuadrados que ocupan en mi estudio. Hay un contrato, obviamente que hay una empresa que es dueña del inmueble y alquila espacios que son distintas oficinas de cada profesional y que está categorizada dentro de los metros que habíamos hablado recién de cada oficina. Los kilovatios se pueden dividir tranquilamente por oficina y tenemos espacios comunes que van sumados a los espacios individuales para no superar la categoría de monotributo. Cada profesional le factura a cada cliente del estudio. Los abogados le facturan las causas comerciales, civiles, tributarias, penales tributarias. Los contadores facturamos los balances, facturamos nuestras consultas. Y a la vez existe una sociedad anónima que estamos todos en esa sociedad anónima, donde las facturaciones de las grandes causas judiciales y las facturaciones de las grandes empresas, en el caso de auditorías y balances, se facturan a través de esa sociedad anónima que es responsable inscripta.
Y justamente cuando su señoría nos solicita la condición frente al IVA, justamente lo que les mencionaba recién, acreditamos la persona jurídica que es la que va a facturar por la resolución 669 del 99 de la AFIP y factura más IVA. De esa manera nos permitimos estar, de esa manera estamos planificando nuestra vida tributaria de tal manera que, digamos, no ahorramos todos los impuestos que yo quisiera ahorrar, pero sí ahorramos una gran parte, que es 1.739.000 cada uno de nosotros como máximo, y la sociedad anónima, que es la que tiene mayor costo tributario, es la que factura lo que excede los montos nuestros, que no podríamos facturar si no seríamos todos responsables inscriptos. Todos los empleados en relación de dependencia, que serían secretarias domésticas, auxiliares que van a tribunales o las auxiliares contables que van al Consejo de Ciencia Económica, son empleadas en relación y secretarias o telefonistas son empleadas en relación de dependencia de la sociedad anónima. Entonces, de esta manera, cuando uno está conformado con un grupo de profesionales, cada profesional en su parte individual, con su cliente, con su facturación, con el IUS, con la consulta del contador, con el balance, puede facturar sus honorarios, y cuando hay facturaciones corporativas, porque hemos actuado, no les digo los 32 a la vez, pero hemos actuado 3 o 4 a la vez, factura la sociedad anónima, y los costos de la sociedad anónima los soportamos entre todos los profesionales. A la vez, cada uno también en varias circunstancias somos síndicos de alguna sociedad anónima o somos directores, suplentes y a veces en ejercicio de una sociedad anónima, lo cual cobramos honorarios directores y síndicos, pero eso va por fuera del monotributo, como se lo expliqué. Hay otros que ejercen la docencia, también va por fuera del monotributo. Entonces, digamos, de esa manera, al día de la fecha, es como que venimos planificando nuestra vida tributaria de la mejor manera posible y dentro de la normativa vigente, por supuesto, para no quedar fuera del monotributo. Entonces, Evidentemente, tu sí. consejo realmente es, para los jóvenes abogados y para los que no son tan jóvenes, es que le presten mucha atención a la planificación impositiva tributaria. Y sobre todo, ¿saben qué? Cuando trabajan, cuando es uno solo el que trabaja en forma individual en su estudio, con su secretaria, va a tener esa posibilidad de ser monotributista hasta 1.739.000. Nada más que eso, y va a tener que justificar el resto de sus ingresos con otros ingresos, como dijimos, la docencia, o pertenecer a un directorio de una sociedad que le asignen honorarios, o que tenga una distribución de dividendos si pertenece a una sociedad. Pero cuando, digamos, trabajan en forma conjunta, los profesionales pueden tener una sociedad anónima entre varios profesionales, y lo que exceda del monotributo se factura en esa sociedad y obviamente se comparten los costos tributarios dentro de esa sociedad. Pero, gracias a Dios, como el sistema legislativo argentino es tan diverso y tan fluido, a los que trabajan en forma unipersonal ya tienen su solución, que es la SAS. Puede estar Rodrigo Ranz, abogado en forma independiente, factura con su monotributo, y a la vez va a estar Estudio Ranz SAS, que puede ser Rodrigo Sanz, único socio, y todo lo que exceda del monotributo, vos lo vas a facturar con la SAS y vas a pagar IVA y ganancias por esa facturación. Es decir, que tranquila, es más, la mayoría de los gastos los podés enfocar hacia la SAS para pagar menos IVA y ganancia en la SAS y que te quede mayor rentabilidad patrimonial en el monotributo. Es decir, que tenemos... Espero que con la SAS siga, porque entró un proyecto en el Senado de la Nación para suspender por 180 días la constitución de la SAS. Sí, eso escuché hoy. Sí. Entró el proyecto, creo que esta semana, y en el Senado muy posiblemente dice que lo van a aprobar, lo cual realmente... Eso viene toda una idea de Nissan en Buenos Aires, que lamentando mucho, capaz que nos arrastre a todos. No creo que le eliminen, pero por 180 días, quizás ahí Martín, que está en IPJ, nos pueda evacuar, pero sería algo
realmente muy negativo, especialmente para todos los emprendedores. Sí, sí, escuché sobre el proyecto, pero no tenía la certeza que tenés vos, Rodrigo, respecto de la posibilidad o la probabilidad de que eso sea factible, digamos. Una La pequeña, verdad que perdón. sí. Hace 2 años cuando sale la SAS, en el marco de la ley de emprendedurismo, sale en un Ujú. contexto ideológico, fiscal, determinado. Entonces, pues, todos los contadores empezaron a constituir automáticamente SAS. Automáticamente dejaron la SRL eliminando los honorarios de Sí, los profesionales colegas abogados y la SA por el control fiscal que existe ante el organismo de control, ante la IPJ. Yo siempre les advertía, ojo, que esta es una figura, bueno, lo que pasa es que también hubo algún societarista que de manera tajante dijo, un societarista que respeto muchísimo, ¿no? Que dijo, sería una mala praxis profesional no recomendar constituir una SAS. Y uno cuando se remite por ahí a los primeros comentarios de derecho societario, o sea, ujú, no cualquier ropaje jurídico es para cualquier unidad de negocio. En nuestra zona, ¿cuántas empresas son familiares? ¿Cuántas empresas realmente son de grandes dimensiones internacionales para lo que era la SA? Entonces, hoy vemos que ha cambiado la ideología tributaria, por darle un nombre, sí, y claramente cuando Nissen apareció en la IGJ, fue clarito cuál era su idea, su percepción de lo que era la SAS. Y lo dijo, la SAS es para encubrir ciertas maniobras de evasión, lo cual lo respeto muchísimo y Nissen para mí es un crack, realmente. Pero no podemos entrar tampoco en ese extremismo de decir esa clase de afirmaciones, ¿no es cierto? Que seguramente hay empresas que fueron metidas, subsanaciones de 500 hectáreas detrás de una... sí. ¿Qué tiene de emprendedor eso? No tiene nada de emprendedor, ¿no es cierto? Pero justamente leí el comentario de lo que esta ley pretende, va a obligar a la SAS a que todos los que pretendan estar dentro de una SAS estén dentro del registro de emprendedores y que justifiquen qué actividad hacían dentro del marco de la ley de emprendedurismo. Entonces se viene otra clase de control sobre la SAS. La van a volver mucho más burocrática, mucho más regulada. Sí. Y eso que la SAS había logrado, bueno, Martín, vos que estás en el IPJ, había logrado, digamos, un relativo avance respecto del resto de las sociedades, respecto a la digitalización de los libros, lo cual es algo Claro. interesante y le da seguridad jurídica a la contabilidad. No está de más decirlo en una charla entre nosotros que muchas veces los libros se lavan, ¿no? Y se cambian, ni hablar de este tema. Bueno, la digitalización de los libros justamente había permitido esto de darle seguridad a lo que se transcribe en los libros, ¿no? Es Muchísimo. una pena. Mira, justamente hoy recibí una consulta de ese tema porque acá en la localidad de General Cabrera yo tengo de cliente una bioenergía Claro. que en aquel momento el gobierno, en aquel momento estamos hablando del año 2013, con el tema de las bioenergías había un subsidio importante que otorgaba el Estado Nacional y esta empresa se construyó ahí en Cabrera con ese subsidio y justamente exigía que el ropaje jurídico fuera SAS, porque se consideraba un emprendimiento, pero hoy nos encontramos con una SAS que factura prácticamente 100 millones de dólares billete al año en energía al Estado Nacional. Entonces, digamos, es como que el ropaje jurídico de una SAS para semejante facturación y semejante estructura y semejante simplificación del libro es un ropaje jurídico diminuto que le ha quedado a esa empresa. Con la cual, bueno, cuando hoy escuchábamos eso, dijimos, bueno, va a ser la oportunidad para que esta SAS la convirtamos en una sociedad anónima, que verdaderamente lo es, ¿no? A ver, la SAS
tiene la amplitud de redactarla para que parezca, si quiere, una SA o una SRL. Sí, En eso el ropaje jurídico, la forma en que está diseñada lo permite. Lo que pasa que, bueno, hay una cuestión de política por detrás que se va a mirar a la SAS con una lupa. Y tendrá a lo mejor su razón. El organismo fiscal tiene muchas más duda. informaciones que nosotros tres en esta charla, ¿no es cierto? Y por otro lado, creo, como usted dice, que sería un retroceso realmente sí, democratizarla, porque si hay algo claro, que la SAS en el mundo es un presente que cada vez, en el derecho comparado, es un presente que cada vez va llenándose más. En Colombia, Francia, Canadá, Estados Unidos, algunos de sus estados, es la figura que hoy es predominante para el sí, inversionista, para el emprendimiento. Y claramente con la digitalización, y Córdoba fue, creo que, Pionera. pionera, sí, más que Foto todavía, con la digitalización es muchísimo más difícil dibujar algo. Muchísimo más. exactamente. Sí, Clave fiscal nivel 3, ciudadano digital nivel 2, claro, digitalización de los libros, digitalización de los miembros que se constituyen como, como miembros constituyentes de una SAS. O sea, es muchísimo más difícil que una SRL. Para los que son abogados y litigan, saben lo fácil que es. sí, Sí, obvio. Bueno, esto es Argentina y tenemos que acostumbrarnos a tener esta cintura. es así. Y de- hablando de figuras, digamos, tal vez criticadas, o que creen que se utiliza o podrá utilizarse en algún momento para simular alguna situación, el último punto de la planificación fiscal que yo les quería contar, que por ahí recomendamos los profesionales, es no solamente la planificación fiscal desde el punto de vista de la facturación y tratar y el conjunto de estrategias que le estábamos manifestando respecto de cómo acomodarnos entre nosotros cuando tenemos que hacer facturación que supere los límites del monotributo. Nuestras profesiones, tanto la de abogacía como la de contador público, ni hablar la de ser médico, son profesiones de riesgos. Son profesiones donde estamos permanentemente al borde tal vez de una mala praxis o tal vez de cometer algún error, con lo cual otra de las planificaciones fiscales, no fiscales, sino ya patrimoniales que les quería recomendar y que estamos usando mucho, es la planificación fiscal, la planificación patrimonial de los bienes del profesional. Y hablando de figuras complejas y tal vez sospechadas, nosotros utilizamos mucho el fideicomiso, donde el contribuyente, que muchas veces puede verse sometido a una fiscalización, y recuerden ustedes que el organismo, en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Tributario, prevé el embargo preventivo. Y el embargo preventivo tiene un plazo de duración de 360 días hábiles judiciales. Prácticamente son 4 años y 8 meses, normalmente. Entonces, cuando un contribuyente es inspeccionado y le pueden determinar materia tributaria sobre base presunta, por allí puede verse comprometido con su casa, con sus inversiones patrimoniales, con su coche, con el inmueble de su estudio. Bueno, entonces, bueno, digo el organismo como puede ser un juicio de mala praxis hacia el profesional, ¿no? El organismo porque digamos, el organismo tiene más potestades que el resto en la relación jurídica tributaria entre contribuyente y Estado. Entonces, la figura del fideicomiso, nosotros la estamos usando mucho para que el profesional tenga sus bienes dentro de un fideicomiso de administración, donde, digamos, sea protegido su patrimonio ante futuros embargos preventivos por parte del fisco o incluso ejecuciones fiscales donde ya el embargo no es preventivo, sino que ya el embargo es ejecutivo, ¿no? Con esto no quiero que me malinterpreten
ni que entiendan que mi recomendación es que las personas se insolventen. Tal vez estamos haciendo prevención de que, no sé si comparten conmigo o no, donde el Estado, no importa la camiseta política, digamos, el Estado en general cada vez necesita más recursos, cada vez somos menos los que trabajamos en la actividad privada y cada vez más es la necesidad de recaudar por parte del Estado. Entonces esa, no sé si es muy feliz mi palabra, pero esa voracidad fiscal o ese excesivo uso de facultades o potestades tributarias, o esa relación jurídico-tributaria que hay entre contribuyente y Estado, esa relación de igualdad que pregona Dino Harach en sus libros de finanzas públicas, que debe haber entre Estado y ciudadano, cada vez existe menos. Es decir, que hay cada vez más potestades del Estado en retroceso de garantías constitucionales y ni hablar del debido proceso y derecho de defensa del contribuyente, van avanzando sobre nuestros derechos, o lo que creemos por lo menos que son nuestros derechos. Entonces, ante esas situaciones, nosotros utilizamos la figura del fideicomiso como para proteger los bienes de los profesionales, que el profesional no es más ni menos que un trabajador como cualquiera, que tal vez por un mayor éxito en la profesión tenga un buen pasar y pueda tener más de un inmueble, ojalá así sea, como para tener un bienestar él y su familia. Y más de una vez nos hemos encontrado sorprendidos que por un juicio de mala praxis, un juicio laboral o un juicio contra el Estado encuentra embargados sus bienes, así sea en forma preventiva, donde no los puede disponer o no los puede poner en garantía o ve menoscabado el derecho de propiedad sobre esos bienes. Obviamente que no es lo mismo aportar los bienes a un patrimonio de afectación, como es una fiducia, en un momento determinado donde no tiene ningún problema, que aportarlos ya cuando uno tiene una contienda con el Estado, porque debemos tener presente, y siempre le decimos esto a los contribuyentes, que existe en la Ley Penal Tributaria, ya de vieja data, desde el año 98, el artículo 9, que habla de insolvencia fiscal fraudulenta. La insolvencia fiscal fraudulenta es aquel delito donde no tiene condiciones objetivas de punibilidad, es decir, que no tiene monto, donde un contribuyente se insolventa como consecuencia que ha tomado conocimiento que el Estado le está por determinar materia tributaria. Entonces siempre le recomendamos a los profesionales o a las empresas en general que, a efectos de evitar decir, che, bueno, me están por embargar los bienes en forma preventiva o ejecutiva, realizar una maniobra de simulación donde prácticamente va a ser el día de mañana criticada o va a ser fácilmente derribada en un proceso judicial por digamos, una presunta acción de simulación por parte del contribuyente, porque fue justo en el momento en que el Estado ejercía su potestad facultativa. Siempre decimos que la planificación fiscal es tan importante como la planificación patrimonial. Y justamente la planificación patrimonial es aquella que nos deja dormir tranquilos, sobre todo aquellos que recién se inician y tienen un coche, o recién se compran un departamento, o construyen su casa, donde se pueden ver sorprendidos que tal vez por un error de tarjeta de crédito, por un error en un gasto, o por un error en un depósito bancario, se vean excluidos del monotributo, y cuando ustedes determinan IVA y ganancias sobre la facturación, estamos hablando ni más ni menos que IVA es el 21%, ganancia el 35%, es decir, que estamos hablando del 56% de la facturación más multa e intereses, se transforma en un monto superior aún al monto facturado. Y prácticamente es confiscatorio. Pero mientras yo pruebo que es confiscatorio, mientras tanto me embargaron los bienes, y así apela el Tribunal Fiscal, el embargo preventivo va a seguir hasta que culmine la contienda. Entonces, disculpa Rodrigo, sin que, porque no quiero que me malinterpreten, sin porque mis amigos, digamos, del organismo, en ese compañerismo que tenemos de haber trabajado juntos y compartir un asado,
más de una vez me han manifestado que esa posición que yo tengo es criticable desde el punto de vista que incentivo la insolvencia. No, yo no incentivo la insolvencia, lo que yo incentivo es a la planificación y el cuidado de nuestros bienes, que nos cuestan muchas horas de trabajo y de sudor para llevar a nuestras familias. Sí, Rodrigo. No, que después de esta, para ir cerrando, porque me dicen que nos quedan 10 minutos de Zoom, yo quería ir cerrando para ver si existen algunas consultas o algunas preguntas, porque bueno, creo que fue la conclusión prácticamente, o sea, tenemos que planificar fiscal y patrimonialmente por los riesgos que tienen nuestras profesiones. Por eso quería abrir el debate, si tenían alguna... Ha sido tan extenso y tan claro, pero pueden quedar cabos sueltos y que me gustaría que si tienen alguna consulta o duda, pregunta, la podamos hacer en el tiempo esto que nos está restando. Creo que queda más que claro que los profesionales, más allá de la categoría que nos encontremos, tenemos que prestar atención a los gastos, como diría el doctor, el contador, y a planear patrimonialmente. Es una conclusión más que clara. Sí, eso es lo más importante. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Si no, cualquier cosa, también ustedes les pueden pasar los correos nuestros, lo que sea, para si les queda alguna duda o material de dónde sacar algunos fallos, que estas cuestiones en materia de monotributo, temas de la exclusión, de los procedimientos, son importantes. Bueno, tal vez lo que me faltó aclararles es que una vez que se agote la vía administrativa, que es el recurso ante el director general, el recurso residual que prevé el 74 de la ley de procedimiento, una vez agotada la vía administrativa, obviamente nos quedan los juzgados federales, pero el acto administrativo queda firme y tiene plena ejecutoriedad. Es decir, que no gozamos del efecto suspensivo que nos daría el Tribunal Fiscal de la Nación. Sí, yo quería simplemente también aportar, ya que estamos en eso, el hecho de que hoy los riesgos de quedar excluidos de pleno derecho, aunque debo aclarar que a raíz de la pandemia está suspendido, momentáneamente creo que hasta el 30 de junio o el 30 de julio, no me acuerdo ahora ya. 30 de junio, 30 de junio. 30 de junio. Los riesgos de la exclusión, por el procedimiento que se torna, si bien podemos realizar nuestras impugnaciones online, prácticamente nos obliga a recurrir a las acciones constitucionales de amparo, que no tienen la recepción que quisiéramos en los juzgados federales. Sí en las cámaras, pero en los juzgados de primera instancia se complica, con lo cual yo llamo a esto correr de atrás. Por eso es tan importante cuidar y planificar. Por lo que vos acabás de decir, Rodrigo, es lo que manifesté antes sobre la planificación patrimonial. Porque si hay algo que no nos está otorgando el juzgado federal, si bien nos recepciona el amparo, lo que no nos otorga son las medidas cautelares. Totalmente. Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener presente la planificación patrimonial y fiscal siempre. Por eso yo agrego a su vez que a lo mejor con los profesionales por el volumen, pero las empresas, es la patrimonial, la fiscal y la jurídica. Esto porque va todo de la mano. De ahí también, justamente, también el hecho de interactuar multidisciplinariamente. Para mí es importantísimo que un contador esté a la par y se pueda actuar, como entiendo que también para los contadores es importante que los profesionales de derechos trabajemos conjuntamente, porque es todo un combo, es toda una unidad. Y hoy estamos en contexto, hoy y siempre, de riesgos para todo lo que es la actividad profesional independiente, privada, ante justamente, creo yo, la voracidad de los fiscos. No digo del fisco, de los fiscos. Así que sí. bueno. Fíjense qué tan importante es la interacción entre contadores y abogados,
que hoy nos divertimos, porque realmente nos divertimos antes de que comenzara esta charla. Tuvimos desde temprano reunidos 6 contadores y 5 abogados debatiendo respecto de una simple acta de distribución de dividendos, un acta de asamblea unánime por el 237 de la Ley de Sociedades, de una distribución de dividendos, porque estábamos haciendo una distribución de dividendos en moneda extranjera en Nueva York de una empresa de Córdoba, y teníamos que tener en cuenta la normativa societaria, teníamos que tener en cuenta la normativa contable, porque se estaba haciendo sobre resultados no asignados ajustados según las normas profesionales del contador público. Teníamos que tener en cuenta la ley 27430 respecto de si tienen que estar ajustados o no por inflación los honorarios, que fue la ley que la modificación tributaria de Macri, y teníamos que tener en cuenta la normativa del Banco Central, porque habíamos liquidado la ELIC en Nueva York y estábamos liquidando dólares en dividendos, con lo cual eso nos limitaba la posibilidad de importar bienes de capital para la empresa. Entonces, esto fue, quería contarle este detalle, porque había abogados societarios, abogados que conocen las normas del Banco Central y abogados de impuestos, y los contadores que me echábamos las cuestiones contables y tributarias. Entonces, hoy, en el caso de mi estudio, fue un claro ejemplo la necesidad interdisciplinaria de una simple acta de asamblea, que no era tan simple, ¿no? Pero en definitiva no deja de ser un acta de asamblea como cualquiera. Y eso realmente me parece que cada día va a ser más, y yo deseo que así sea, que entre contadores y abogados le demos las soluciones a los clientes y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Martín, Bueno, reitero el agradecimiento. bueno, qué lástima que ese caso no se pudo pasar a reservas facultativas y listo. No, te puedo asegurar que de acuerdo a mi planificación fiscal era mejor distribuir dólares y billetes en Nueva York que traerlos para este lado. Bueno, la Pero verdad, bueno, con todos los mensajes que vemos en el chat, la gente, bueno, lo vemos ahí, a Andrés Peretti, a la presidenta del colegio, a la presidenta del presidente de la Comisión de Jóvenes. Estamos muy agradecidos, muy satisfechos. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes dos por prestarnos este tiempo de jueves a la tarde. Agradecer a los que están presentes por Zoom. Y bueno, desde ya extiendo invitaciones para futuras convocatorias. muchas gracias por invitarme. Rodrigo, muchísimas gracias. Martín, a todos, gracias. Bueno, Un cariño para gracias. todos. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, nos vemos. buenas tardes, hasta luego. Gracias.